Participantes, continuamos con una sesión más del curso de acto jurídico organizado por B-Lawyer. En esta sesión, en la segunda sesión, se tratará el tema de hecho, acto y negocio jurídico, que será abordado por el doctor Aldo Santome, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con título de abogado por sustentación de tesis con mención muy bien. Ha realizado una pasantía en la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Ha realizado estudios en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, con maestría en persona, matrimonio y familia. Actualmente labora en el estudio jurídico Arroyo Fallen y Sánchez Abogado SAC. Es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Continental, y además ha realizado publicaciones en diversas revistas jurídicas de gran importancia a nivel nacional. Doctor, es todo un placer tenerlo el día de hoy como ponente en este curso de acto jurídico. Estamos infinitamente agradecidos y estoy seguro que los asistentes también. Muchísimas gracias. Le concedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Ya está, me parece que ya está todo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, más bien, ah. Siempre es bueno agradecer esos espacios, ¿no? Para intercambiar ideas, ¿no? Tratar de siempre colaborar con la formación de las nuevas generaciones de abogados, ¿no? Entonces, para mí es un gusto que estar aquí. Reciban todos un saludo cordial. Como bien dijeron, mi nombre es Aldo Santoma, soy abogado, especialista en Derecho Civil, eh, docente también universitario, tanto en la Católica como en la Universidad Continental, donde más que todo enseño pues, cursos de Derecho Privado uno, Derecho Privado 2, Familia, también enseño, ¿no? Entonces, se me ha encomendado esta pequeña sesión. A ver, voy a aprovechar, vamos a ver si se habilitó bien el hecho de compartir pantalla, ya está. Eh, esta pequeña sesión que lleva por título, bueno, hecho, acto y negocio jurídico, que algo ya han visto en la sesión anterior, ¿no? Bueno, la idea es refrescar algunas cositas y si en todo caso queda alguna duda, pues tratar de verla para que todos salgamos de acá con ideas totalmente claras, ¿ok? A ver, yo cuando explico este tema, que es parte siempre de los sílabos de los cursos de actos jurídicos, siempre digo, el negocio jurídico, para poder comprenderlo adecuadamente, tiene que ser visto desde diferentes aproximaciones, ¿no? Principalmente distinguimos cuatro aproximaciones para poder distinguir al negocio jurídico. Una histórico-comparativista, que básicamente se centra en la idea de buscar la historia detrás de la institución y la historia detrás de nuestro libro 2, ¿ok? Del Código Civil peruano vigente, ¿no? Una aproximación funcional, que lo que va a buscar entender es para qué sirve el negocio jurídico. Una aproximación dogmática, que básicamente busca responder la idea de qué cosa es, ¿no? Y eh, una aproximación fenomenológica, que básicamente, más allá de que el nombre suene muy largo, lo que busca es responder cómo diferenciarlo al negocio jurídico de otras figuras igualmente importantes, llámese hecho, acto jurídico, porque partimos de una lógica. A veces, cuando se trata de conceptos tan complicados como el negocio jurídico, la mejor manera de poder identificarlo plenamente es poder compararlo con otras figuras similares. De esta manera, entendiendo bien el concepto de hecho, el concepto de acto, se puede distinguir adecuadamente qué cosa es y qué cosa no es un negocio jurídico, ¿ok? Esa es básicamente la idea de esta pequeña ponencia, ¿ok? A ver, eso lo voy a pasar rápido, porque intuyo que algo han visto la sesión anterior, pero partamos de la idea básica del derecho privado, ¿ok? Nosotros sabemos que al vivir en una sociedad nos sometemos a las reglas del derecho. Un derecho que precisamente es un fenómeno social, es un producto social. ¿Ok? Eh, entonces, claro, como estamos en constante interacción con otros, es necesario tener reglas claras que puedan regular adecuadamente nuestra convivencia. ¿Ok? El derecho funciona así, en sociedad, ¿no? Eso lo deben saber ya de cursos introductorios, si son estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo fundamental cuando se vive en sociedad es que pone a prueba a cada individuo.
cada individuo tiene sus propios intereses. Cada individuo sabe qué cosa quiere realizar con su vida. Cada individuo busca algo concreto. Pero la cosa realmente está en que nadie puede hacer la culminación de dichos intereses solo, por lo general. Siempre necesitamos de otra persona para que pueda ayudarnos a nosotros a conseguir los intereses que buscamos. Pensemos en el caso de ustedes, que están aquí conectados un día martes en la noche, ¿no? Buscan ustedes, uno, formarse en temas de acto jurídico. Segundo, evidentemente, también buscan su constancia, por ejemplo, ¿no? Saben que para ello requieren de una institución, entiéndase esta, para que pueda precisamente satisfacer el interés que ustedes tienen. Si ustedes son estudiantes, ustedes tienen un interés concreto. ¿Cuál es? Graduarse de abogados o abogadas. Para eso requieren una universidad que les dé el título en nombre de la nación. Para eso requieren a sus profesores, para que les enseñen los contenidos y finalmente pasen las asignaturas. Entonces, constantemente estamos en interacción con otros para cumplir ciertos intereses que podemos tener nosotros. Si yo quiero, por ejemplo, el sueño de mi vida es tener una casa, yo necesito comprársela a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que buscar a alguien que quiera vender su casa. Yo tengo un interés de comprar, la otra persona tiene un interés de vender. Tratamos de relacionar nuestros intereses. Hacemos una compra-venta, por ejemplo, yo recibo la casa, la otra persona recibe la plata. El interés que esa persona tenía queda satisfecho, el interés que yo tengo queda satisfecho. ¿Cómo vamos a llamar estos vínculos que vamos forjando alrededor de nuestra vida? Le vamos a llamar como relación jurídica. La relación jurídica, yo siempre lo digo en mis clases, es el motor del derecho privado. El derecho privado se mueve a partir de las distintas relaciones jurídicas que cada uno y cada uno de nosotros puede entablar a lo largo de sus días, comprando cosas, vendiendo cosas, contratando servicios, prestando servicios, etcétera, etcétera. Para entender adecuadamente dónde entra el negocio jurídico en el esquema de la relación jurídica, tenemos que partir de una idea concreta, la relevancia que tienen las normas jurídicas. ¿Ok? Hemos dicho que en nuestra sociedad, la convivencia social tiene que basarse y sustentarse adecuadamente en normas, si no viviríamos prácticamente en la anarquía. Entonces, como cada sociedad tiene sus normas, cada sociedad tiene sus leyes, la idea es cómo estas leyes van a poder condicionar las distintas relaciones jurídicas que nosotros vamos a forjar. ¿Ok? Eso lo voy a pasar rapidito nomás. Si alguien solicita la diapositiva, se les voy a pasar oportunamente a los organizadores para que se les puedan pasar a ustedes también, ¿no? Pero la idea es, partimos de una idea básica. Una sociedad, como la que tenemos nosotros, requiere normas jurídicas que puedan regular algunos aspectos, ¿ok? Limitando algunas libertades o en todo caso garantizándolas también. Si nosotros recordamos algunos cursos introductorios, este esquema se ve en cualquier clase de introducción al derecho o de teoría del derecho. Tenemos que recordar que el esquema básico de una norma jurídica se sustenta en estos tres elementos. Por un lado, un supuesto de hecho, eso es, este hecho debidamente regulado, visto por el derecho y debidamente estructurado en un código, por ejemplo, o en algún reglamento, un nexo lógico que permite una conexión lógica y la consecuencia jurídica. ¿Ok? Nosotros debemos partir de una idea clara. Nosotros, como especialistas en derecho, o gente que busca especializarse en derecho, tenemos que tomar en cuenta que el fenómeno jurídico no es que regule cada situación o cada cosa que ocurre en el mundo, en el mundo fáctico. Hay cosas que van a tener relevancia jurídica y hay cosas que no van a tener ningún tipo de relevancia jurídica. ¿Ok? Una compraventa tiene relevancia jurídica. Hay reglas debidamente estructuradas en el Código Civil que me regulan cómo debe ser una compraventa, ¿no? Pensemos en cuestiones del derecho de familia, el hecho de poder suceder a un familiar que ha fallecido. Eso es relevante jurídicamente. Por eso hay un libro de sucesiones en el Código Civil. Pero partimos de otra idea entonces, al contrario. Va a haber cosas entonces que no tienen relevancia jurídica y que por lo tanto no tienen ningún tipo de regulación. Y digo, es evidente, ¿no? Pensemos en algunas cuestiones de las relaciones humanas.
Pensemos en el amor, en la tristeza, no tiene relevancia jurídica. Un profesor amigo mío me decía, ¿no? El vuelo de la mariposa que yo veo por la ventana, a ver, existe en el mundo real, pero no tiene relevancia jurídica. Al derecho no le interesa lo que le pasa a la mariposa que sale volando por la ventana, o no le interesa realmente la relación amical o amorosa que pueden tener dos personas. Lo que le importa al derecho son ciertos fenómenos sociales que por su trascendencia sí ameritan tener una debida reglamentación en normas jurídicas. ¿Ok? Normas jurídicas que van a tener, como ya dijimos, un supuesto de hecho, si ocurre A, un exológico y una consecuencia. Entonces B. Hacemos un ejemplo para que quede bien claro esto. Supongamos esto. Yo salgo ahora de mi casa, ¿no? Camino un par de cuadras y en la intersección de dos avenidas veo como una persona es atropellada por otra. Algo realmente trágico, ¿no? Yo como abogado o como conocedor del derecho, yo sé que lo que acabo de presenciar, lo que acabo de ver, es un hecho debidamente regulado por norma. Artículo 1969 del Código Civil, responsabilidad civil extracontractual. Entonces, yo a partir del hecho que acabo de observar, en el cruce de las avenidas Universitaria con Bolívar, por ejemplo, en Pueblo Libre, yo a partir de ahí puedo tratar de identificar un supuesto de hecho. Yo digo, ¿no? Hoy esto me hace acordar a mis clases, ¿no? De responsabilidad civil, donde vimos, ¿no? Que cuando alguien daña a otro, tiene el deber de indemnizarlo. Artículo 1969. Primera cuestión esencial que vamos a tratar en la sesión del día de hoy. Los supuestos de hecho, las normas jurídicas que se establecen para regular una comunidad o una sociedad son una cosa. Y los hechos producidos en la realidad que se condicen, que se subsumen a lo que una norma dice, es otra cosa. Por un lado hablamos de un supuesto de hecho y por otro lado de un hecho jurídico concreto. ¿Qué es el hecho jurídico concreto? A grandes rasgos. Es el supuesto de hecho, sí, pero ya en el mundo de la realidad. Cuando yo veo que una persona es atropellada por un carro, como se muestra en la diapositiva, yo ya digo, oye, eso es el artículo 1969, pero puesto en la práctica, hecho en la realidad, ha bajado del Olimpo de las normas abstractas y generales y se ha centrado, ha bajado y ha descendido entre las esquinas de las avenidas Bolívar y Universitaria. Ya no es un supuesto de hecho, ahora es un hecho jurídico concreto, es un hecho que ha ocurrido en la realidad. Es tan real que yo claramente puedo identificar a los implicados a partir de ese hecho jurídico concreto, es decir, el supuesto de hecho en la praxis, puedo decir, oye, el supuesto de hecho se ha concretizado, porque yo he visto cómo Carlos, el dueño del carro, ha fracturado a Juan, la persona víctima en ese caso. Volvamos al artículo 1969. El artículo te decía, oye, aquel que daña a otro tiene, consecuencia jurídica, el deber de indemnizarle. Así como el supuesto de hecho, cuando efectivamente se realiza, se llama hecho jurídico concreto, la consecuencia jurídica planteada en la norma, planteada en el Código Civil, también tiene su símil en la realidad. Y eso lo vamos a llamar situación jurídica. ¿Ok? Así como en el artículo 1969 me dice un supuesto y una consecuencia, aquel que daña a otro tiene el deber de indemnizarle, en la realidad podríamos decir que estamos frente a un hecho jurídico concreto que va a desplegar, dada su ocurrencia en la realidad, una determinada situación jurídica. Es decir, hay un vínculo jurídico entre los implicados. El hecho jurídico concreto es, oye, Carlos como conductor atropelló y le rompió la pierna a Juan. Hecho jurídico concreto. La situación jurídica, es decir, la consecuencia de ese hecho, es que ahora, por aplicación de la ley, Carlos está en la obligación de indemnizar a Juan. Tiene que darle su indemnización.
¿correcto? Entonces, norma jurídica, supuesto consecuencia. Plano de las normas, plano abstracto. Hecho jurídico, situación jurídica, plano de la realidad. Son cosas que ya han ocurrido, son vínculos que yo ya puedo identificar. Ya no es un supuesto de hecho. Ahora yo puedo ver el acto en sí, en la realidad, y puedo identificar quién tiene la obligación y quién tiene el derecho. ¿Ok? En ese caso, Carlos tiene la obligación de indemnizar, Juan tiene el derecho de recibir su indemnización. ¿Por qué hago esta introducción? Porque para adecuar la ruta hacia el negocio jurídico teníamos que partir de la base de un supuesto de hecho en la realidad, al cual vamos a llamar hecho jurídico concreto. ¿Ok? Cuando hablamos de hechos jurídicos concretos, tenemos que tomar en cuenta lo desarrollado en su momento por la doctrina alemana. ¿Ok? Se quiso en su momento tratar de comprender los distintos hechos que ocurrían en la realidad, ¿no? Y a partir de ello, se comenzó a estructurar, de alguna manera, una subclasificación. Porque claro, la idea era básica. Oye, yo no puedo meter a todos los hechos jurídicos que ocurren en la realidad y en el mundo bajo los mismos términos. Sería un contrasentido, porque se entiende de que hay casos y casos. A lo mejor hay hechos que merecerían un tratamiento diferente y a lo mejor hay otros que por sus particularidades también deberían tener un tratamiento diferente. Entonces, la doctrina en su momento lo que hizo fue dividir los hechos jurídicos concretos en dos grandes subespecies. Por un lado, los denominados hechos jurídicos en sentido estricto, y por otro lado, los ya mencionados inclusive en la sesión pasada, actos jurídicos. ¿Correcto? Esa fue la primera subclasificación. ¿Cuál era el sentido de esto? Básicamente la idea es, oiga, vamos a buscar la clasificación más básica para los distintos hechos. Entonces, decimos lo siguiente. Uno puede identificar a partir de una revisión de los hechos que ocurren en el mundo, que hay hechos que son producidos por personas y hay hechos que son producidos por la propia naturaleza. Entonces, la doctrina y la dogmática en su momento pensó, aquellos hechos que son producto de la naturaleza o de cuestiones ajenas a la voluntad de la persona, van a ser llamados hechos jurídicos en sentido estricto. ¿Correcto? Y por el contrario, aquellos hechos que sí son productos de la voluntad de las personas, vamos a llamarlos actos jurídicos. ¿Ok? La clasificación se basaba en una cuestión de si el hecho era producto de la naturaleza o era producto humano. Si es producto de la naturaleza, hecho jurídico en sentido estricto. Si es producto de una intervención humana, acto jurídico. ¿Ok? Ahora, vamos a tratar de todavía subclasificar más. ¿Por qué? Porque llegó un punto en el desarrollo dogmático en el que la clasificación de acto jurídico parecía que también quedaba corta, ¿no? Eso sobre todo lo desarrolla la doctrina alemana. Entonces, Alemania, ¿qué te dice en su momento? Oye, los actos donde interviene la voluntad humana también son diversos, también son muy heterogéneos como para poder colocar a todos bajo el mismo saco. Entonces, la dogmática alemana, la doctrina alemana, hace una subclasificación dentro de lo que se llamaba hasta entonces acto jurídico. Y diferencia, por un lado, los denominados actos jurídicos en sentido estricto, y por otro lado, los, ahora sí, denominados negocios jurídicos. ¿Ok? ¿Por qué Alemania piensa esto? ¿O cómo así llega a esta conclusión? Le dicen la dogmática alemana. Hay actos jurídicos que merecen un tratamiento diferente basándose en si hay o no voluntad sobre los efectos. Voluntad en el acto hay siempre, por eso se llama acto jurídico, por eso no se llaman hecho jurídico en sentido estricto. La diferencia está en que algunos actos
hechos por las personas no solamente conllevan una voluntad sobre el acto, sino que adicionalmente a ello hay una voluntad sobre los efectos del acto. Eso lo voy a ejemplificar en un ratito, no se preocupe. Pero lo importante es, partimos de la lógica basada en, no podemos decir, oye, todos los actos jurídicos como tal son similares, y como no son similares, tenemos que hacer una subclasificación. Por un lado, actos jurídicos en sentido estricto, voluntad sobre el acto, y por otro lado, negocios jurídicos. No solamente hay voluntad sobre el acto, hay voluntad sobre los efectos del acto, ¿correcto? Ahora, entonces podríamos decir, voy a correr un par de diapositivas más, podríamos decir que lo que hay que hacer es poder diferenciar estas tres figuras. Por un lado, el hecho jurídico en sentido estricto, por otro lado, el acto jurídico en sentido estricto, y finalmente el denominado negocio jurídico. ¿Ok? En esto consiste la denominada aproximación fenomenológica del negocio jurídico. ¿Qué busca esta aproximación fenomenológica? Busca distinguir y definir adecuadamente el negocio jurídico, diferenciándolo y comparándolo con otras figuras, llámese hecho jurídico en sentido estricto y acto jurídico en sentido estricto. ¿Ok? Diferenciando cada una y viendo bien su campo de acción, podemos llegar a definir adecuadamente qué cosa sí es un negocio jurídico y qué cosa no es un negocio jurídico. ¿Ok? Vuelvo a ese esquema. Habíamos dicho, vamos a comenzar por el hecho jurídico en sentido estricto, ¿no? Habíamos dicho que cuando se hizo esta división inicial entre hechos propios de la naturaleza y hechos propios de la voluntad, que los hechos eh, producidos por la naturaleza se van a llamar hechos jurídicos en sentido estricto, ¿ok? Es decir, son hechos donde no hay intervención humana, no hay ninguna persona que intervenga ahí, o si es que interviene, la voluntad no es esencial. Por lo general, cuando la doctrina trata de definir este punto, lo hace basándose en cuestiones de la naturaleza. Las lluvias, un terremoto que produce evidentemente daños, ¿no? Claro, las lluvias o el terremoto no son productos de la voluntad, son cuestiones propias de la naturaleza. Nadie puede controlar las lluvias, nadie puede controlar tampoco los terremotos. Pero fíjense que eso es tan relevante que nuestro propio Código Civil ha regulado, artículos 939 y 940, fenómenos naturales inclusive, ¿ah? A ver, dice el artículo 939 del Código Civil: las uniones de tierra y los incrementos que se forman sucesiva e imperceptiblemente en los fundos situados a lo largo de ríos y torrentes pertenecen al propietario del fundo. A ver, ¿qué pasó acá? Parece que el hecho generador de ese supuesto, artículo 939, no es la voluntad, son las uniones de tierra. Y me está diciendo que en base a eso se puede llegar a consecuencias jurídicas. Es un hecho jurídico en sentido estricto. Pensemos en el artículo que le sigue, el 940, que narra respecto de la accesión por abulsión, cuando la fuerza del río arranca una porción de tierra. A ver, me está hablando que el hecho generador no es la voluntad, son hechos naturales, las lluvias, el torrente del río, no interviene la persona humana. ¿Ok? Por lo general, esa, a nivel de doctrina, ha sido la definición de hechos jurídicos en sentido estricto. Pero ¿qué ocurre? Parte de la doctrina más moderna, ¿no? Principalmente la doctora Navarreta, el profesor Rómulo Morales, ¿no? Te dicen algo adicional. Te dicen, no solamente son hechos jurídicos en sentido estricto, esa primera categoría, aquellos producidos por la naturaleza, sino que también podría, eventualmente, ser un hecho jurídico en sentido estricto aquellos actos donde si bien interviene una persona humana, su voluntad es irrelevante. ¿A qué me refiero? Pensemos, por ejemplo, en la muerte. ¿La muerte es un hecho jurídico? Por supuesto que sí. ¿Hay una voluntad detrás? En principio no. Salvo, claro, que legalicemos supuestos de eutanasia, por ejemplo, pero en principio no. En principio nadie puede controlar cuando alguien se va a morir. En principio uno tampoco sabe.
cuando se va a morir, pero sí sabemos que la muerte tiene consecuencias jurídicas. Se comienzan a designar herederos, ¿no? Hay una sucesión de mis derechos y obligaciones. Entonces, ¿cómo queda el tema de la muerte? Interviene una persona, porque claro, alguien tiene que morirse, vamos, pero no es un hecho voluntario, no hay una voluntad detrás, sabiendo que tiene consecuencias jurídicas. Pensemos, por ejemplo, no en la muerte, pensemos en algo más feliz, el nacimiento de un niño. El nacimiento de un niño, a ver, es un hecho natural. Ahora creo que se puede controlar en algunas circunstancias, pero en principio es un hecho natural. El niño no decide cuándo nacer. Son cosas naturales de su propio desarrollo embrionario, qué sé yo. Entonces, claro, el nacimiento, ¿cómo lo podríamos hacer? Como acto jurídico, ¿no? Parece que no. Parece que más bien el nacimiento en este caso se dio por una cuestión casi natural. La naturaleza llamó y dijo, el niño nace hoy día, ¿no? Basándose pues en cuestiones de desarrollo embrionario, como dije, ¿no? Pero fíjense que si bien interviene una persona porque alguien tiene que nacer, parece que la voluntad ahí es una cuestión así irrelevante. Pensemos, otro ejemplo más, el transcurso del tiempo, cumplir años. Justo fue mi cumpleaños hace poco y le decía a mis alumnos, ¿no? Cumplir años, o sea, a ver, es un hecho jurídico en sentido estricto, ¿no? ¿Y por qué? Porque claro, yo no puedo controlar el paso del tiempo. El tiempo pasa, los días pasan, los años pasan. Yo no puedo controlar mi edad, yo envejezco con los años. No participa en sí lluvias, como usualmente dice la doctrina. Aquí interviene una persona, porque alguien tiene que envejecer, alguien tiene que cumplir años. Pero claro, no hay un acto de voluntad de por medio. Cuando alguien cumple 18 años, adquiere capacidad plena, eso es un hecho jurídico en sentido estricto. Cumple 18 e inmediatamente eso tiene consecuencias jurídicas. ¿Cuál es la consecuencia? Capacidad plena, según el Código Civil. Entonces, fíjense, el hecho jurídico en sentido estricto, esa primera categoría que vamos a ver, ha partido de una evolución. Ya no solamente vamos a contemplar sobre esto cuestiones meramente naturales. La lluvia, los torrentes, los huaicos, qué sé yo, los terremotos que provocan daños, sino que adicionalmente a ello, me pueden envejecer, claro, naturalmente envejecer también es una cuestión, es un hecho jurídico en sentido estricto, ¿no? Eh, y no va a ser solamente eso, sino que también puede ser ciertos hechos donde si bien interviene una persona, porque de nuevo, alguien se tiene que morir, alguien tiene que nacer, o alguien tiene que envejecer, ¿no? Como bien dice este, Mariana, ¿no? Entonces, claro, pero la cuestión es que la voluntad de la persona, inclusive en esos casos, es irrelevante. Yo no puedo luchar contra el tiempo, yo no puedo luchar contra la muerte, contra el nacimiento, ¿no? Es lo que ahora vamos a entender como hechos jurídicos en sentido estricto, ¿correcto? Pasemos al otro lado del árbol, ¿no? A ver, algo dijeron, yo llegué a la última parte de la exposición anterior, así que voy a tratar de no repetir cositas para no aburrirles mucho. Pero bueno, la idea básica es esta. La dogmática alemana pensó, oye, está bien, los actos jurídicos, esa categoría, actos jurídicos, tiene que ser debidamente llevada. ¿Por qué? Porque no todos los actos donde hay una voluntad son lo mismo. Entonces la dogmática alemana constituyó dos subespecies. Por un lado, los actos jurídicos en sentido estricto y los negocios jurídicos. Me voy a guardar esto para el final. Los actos jurídicos en sentido estricto, como bien dijeron en la exposición pasada, bueno, de nuevo, voy a tratar de acelerar un poquito porque no quiero repetir muchas cuestiones, ¿no? Para no aburrirles mucho. Los actos jurídicos en sentido estricto son aquellos actos donde hay voluntad del acto, pero no se tiene voluntad sobre los efectos. ¿Ok? A ver, y aquí hay un montón de ejemplos. Pensemos una cuestión de responsabilidad civil. Volvamos un poquito al ejemplo que ya había mostrado a inicio de la sesión. Una persona, por ejemplo, que comete un ilícito, a lo mejor tiene la voluntad de realizar el acto en cuestión, pero no va a controlar las consecuencias legales de eso.
Ponía de ejemplo a un alumno mío el otro día. Supongamos que yo, en una clase de acto jurídico, desapruebo a un alumno porque jaló un control de lectura. Y mi alumno está tan colérico, tan molesto, que un día se va al estacionamiento de la facultad, busca mi carro y comienza a vandalizarlo, ¿no? Hace un par de pintas, rompe la luna, qué sé yo, maldito profesor, qué sé yo. Uno dice, a partir del hecho acontecido, que claro, el alumno en cuestión tenía la voluntad de mancillar mi carro. Tenía toda la voluntad y tenía toda la intención. Pero ¿qué ocurre? Las consecuencias de ese acto concreto no van a depender de él. Él no quiere los efectos. Los efectos los determina la ley. Artículo 1969. Quien provoca un daño a otro tiene, obligación legal, el deber de indemnizar. Él no quiere los efectos. Lo que quiere él es realizar el acto en sí. Quiere provocarme el daño. Pero los efectos no los determina él y tampoco los determino yo como agravado. Los determina la ley, el Código Civil. ¿Ok? Pensemos en otro supuesto que a mí me encanta. Es el artículo 929 del Código Civil. Es un artículo que yo siempre he criticado. Otro día, si gustan, lo podemos detallar, ¿no? Porque siempre es interesantísimo. Pero el artículo 929 me dice textualmente lo siguiente, ¿ah? Las cosas que no pertenecen a nadie, como las piedras, conchas u otras análogas que se hallan en el mar, en los ríos o en sus playas u orillas, se adquieren por la persona que las aprenda, salvo las previsiones de ley. O sea, el artículo 929 del Código Civil me dice lo siguiente, que si yo un día camino por la playa, ¿no? Caminando con mi esposo, por ejemplo, con la playa, y me encuentro una piedra, artículo 929 del Código Civil, eso está en el Código Civil, fíjense, ¿ah? Y me encuentro una piedra, en el momento en que yo tomo la piedra, el Código Civil dice que me convierto en propietario. Por supuesto, ¿no? En el momento en que yo tomo una piedra, qué sé yo, el código también habla de conchas, ¿no? En el momento en que yo la aprendo, me convierte en propietario. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo estar ahí, yo voluntariamente, tema de voluntad, tomo la piedra, o análogo. Yo tengo la voluntad de tomar la piedra, pero el efecto, que es ser propietario, no lo determino yo jamás. El efecto de convertirme en propietario lo manda el Código Civil. El Código Civil es el que me dice que me convierto en propietario, no yo. Pensemos en un último supuesto, de nuevo, para no alargarlo demasiado, tomando en cuenta que ese tema ya lo vieron en la sesión pasada, pero pensemos en el artículo 932, que me habla de las cosas perdidas. El código me dice que si yo encuentro algo en la calle, pensemos, no es que yo me hago propietario de esa cosa perdida. Yo tengo una obligación normativa y una obligación legal de llevarlo al municipio más cercano, a reportarlo, para que se haga un anuncio en la municipalidad. Y si nadie lo reclama, es una subasta donde a mí me corresponde la mitad de lo que se obtenga. Entonces, claro, yo puedo encontrar este resaltador en la calle, tengo voluntad del acto, tomar, agacharme, tomar el resaltador y aprenderlo. Pero la consecuencia normativa, los deberes y obligaciones que se generan, no los determino yo, los determina el Código Civil, artículo 932, acto jurídico en sentido estricto. Por el contrario, de otro lado, podríamos hablar, ahora sí, llegó el momento de la parte central de esta exposición, podríamos hablar del denominado negocio jurídico. Aquí no solamente hay voluntad en el acto, hay voluntad en los efectos. Evidentemente, eh, el ejemplo por excelencia es el denominado contrato. En el contrato no solamente hay un acuerdo de voluntades, voluntad en el acto, para firmarlo, sino que adicionalmente yo y la otra parte tenemos cierta potestad para la elaboración de los efectos. Si yo hago un contrato de compraventa, perdón, de arrendamiento con algunos de ustedes, yo puedo tranquilamente ahí, junto con ustedes, fijar el monto de la renta, qué días
em, voy a cobrar derechos y obligaciones. Yo tengo el derecho, por ejemplo, de visitar el departamento cada, no sé, cada 3 semanas, etcétera, entre tantas cosas. Pensemos en una donación, pensemos en un testamento. El Código Civil prevé que sobre cierta cuota de mi testamento yo tengo libre disposición y puedo hacerlo con ese porcentaje de libre disposición, puedo hacer lo que yo quiera, básicamente, dentro de algunos márgenes, ¿no? Entonces, acto jurídico en sentido estricto, voluntad del acto. Negocio jurídico, voluntad del acto y de los efectos. Pero aquí hay una cuestión bien interesantísima. eh, ¿Por qué? Porque la dogmática también ha avanzado, ¿ah? Y yo quiero aprovechar para complementar algo que a lo mejor vieron en la sesión anterior, pero quiero complementarlo para que se entienda bien. La dogmática ha avanzado tanto que ha planteado una redefinición del negocio jurídico. Aquí viene la parte más interesante. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, eso les pone muy bien el profesor Rómulo Morales, que podrían haber incluso ciertas circunstancias del acto jurídico en sentido estricto, donde también puede haber voluntad en los efectos. Y plantean el siguiente supuesto. ¿Qué pasa si, artículo 929, camino por la playa y me encuentro una piedra? Yo sé, muy en el fondo, que yo puedo tener voluntad en el acto, pero que los efectos lo determina la ley. Pero ¿qué ocurre en mi caso? Yo quiero el acto, tomar la piedra, pero, ojo, yo conozco el Código Civil, yo sé lo que dice el Código Civil, y yo voluntariamente asumo los efectos legales. Es decir, tomando la piedra, yo quiero el acto, pero yo voluntariamente quiero también los efectos legales, que no determino yo, pero yo los quiero. Pensemos en otro supuesto. Pensemos en el supuesto de el alumno que yo comentaba, que vandaliza mi carro. Supongamos que este alumno, si bien es evidente, no controla la obligación legal que sobre él va a pesar, supongamos que él dice, mire, yo no solamente quiero vandalizar el carro de este profe, sino que yo asumo voluntariamente los efectos. Ah, aquí hay que replantear cosas, porque habíamos visto que, claro, claro, el acto jurídico en sentido estricto es voluntad del acto, y el negocio voluntad de acto y efectos. La dogmática ha llevado a replantear algunas definiciones, ¿ok? Ahora, más bien, la dogmática vigente lo que va a buscar es definir al negocio jurídico y diferenciarlo del acto jurídico en sentido estricto, no tanto porque haya voluntad sobre el acto y los efectos, sino porque hay una capacidad de autonomía privada. ¿Eso qué quiere decir? Que en el negocio jurídico, según entiende la doctrina más avanzada al día de hoy, lo más importante y lo más relevante es que las partes tengan cierto margen para poder eh, velar por sus intereses de manera autónoma. ¿Ok? Entonces, va a haber actos donde las partes no tienen ningún tipo de margen de actuación y tienen que someterse a todo lo que la ley les estipule. Y por otro lado, negocio jurídico, van a haber ciertos actos donde las partes sí tienen cierto espacio, algunas veces mínimo, pero sí tienen cierto espacio para poder regular sus intereses de manera autónoma. Ejemplo de ello, yo me atrevo a decir, es el matrimonio. Voy a animarme a discrepar con mi colega de la exposición pasada, anterior, perdón. Para mí, y para buena parte de la doctrina, el matrimonio es un muy buen ejemplo de negocio jurídico. Porque si bien me podrían decir, doctor, pero las partes se someten a lo del Código Civil, tal cual, clarísimo, hay reglas para el matrimonio. Pero, ¿qué habíamos dicho? Lo relevante va a ser que las partes tengan cierto margen de autonomía, por más mínimo que sea. En el matrimonio, puedes, por ejemplo, elegir tu régimen patrimonial. Tú puedes, de manera voluntaria y consensuada con tu esposa o esposo, decidir si se someten a sociedades gananciales o separación de bienes.
Ese régimen no me lo asigna la ley. Ese régimen sí lo decidimos nosotros, porque velamos por nuestros intereses. Yo le puedo decir a mi esposa, mira, yo prefiero separación de bienes, ella también, qué sé yo, pero lo decidimos nosotros, por ejemplo. Caso contrario ocurre en la unión de hecho. En la unión de hecho sí parece que es un acto jurídico en sentido estricto. Ahí no hay margen de actuación. Ahí la ley me asigna de manera automática sociedades gananciales. Los miembros de esa unión de hecho no tienen capacidad para poder decidir. En el matrimonio sí. Obviamente los cónyuges no van a poder decidir, oye, alterar los principios de fidelidad, eso no lo van a poder decidir, pero sí podrían eventualmente, sí podrían eventualmente, este, decidir, por ejemplo, el régimen patrimonial. Entonces, claro, ven que hay cierto margen por ahí para que las partes puedan decidir algo, ¿ok? Eh, entonces, claro, podemos entender que el matrimonio, en principio, sí podría ser un negocio jurídico, al igual que el testamento. En el testamento también hay normativas. Yo no puedo exceder en mi testamento de la cuota de libre disposición que yo tengo. Tampoco podría en mi testamento marginar a un heredero mío, a un heredero forzoso. Hay normas. Y no porque haya normas voy a decir que el testamento no es negocio jurídico. El testamento me permite a mí, como parte de mi voluntad y de mi autonomía, poder hacer, por ejemplo, con ese tercio de libre disposición que hay, lo que a mí me dé la gana. Si se los quiero dar a una persona que no es familiar mío, lo puedo hacer. O si por el contrario, yo decido voluntariamente no hacer uso de ese tercio y quiero que todo se reparta entre mis herederos, también lo puedo hacer por testamento. Puedo reconocer hijos por testamento, por ejemplo. Entonces, claro, van a haber una serie de cuestiones propios de la autonomía privada dentro del negocio jurídico, por más normas que haya. Evidentemente, ya dijimos, en el testamento no es que yo pueda hacer lo que yo quiera. Lo mismo ocurre con muchas figuras contractuales. Pensemos en la donación, ¿no? En la compraventa. Hay normas que regulan la compraventa o la donación. Y no por eso podemos decir que no es negocio jurídico, al contrario. Creo que es negocio jurídico, pero eso sí, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Por más reglas que haya, sí hay cierto espacio para la propia autonomía de las personas. Por más pequeño que sea, hay espacio para que las personas y los agentes puedan decidir sobre algo. Por eso es que ahora la doctrina distingue el negocio jurídico como un espacio de autonomía. En el acto jurídico, en sentido estricto, yo no tengo ese espacio de autonomía, como habíamos visto. Un ejemplo también gráfico de eso. Pensemos en el reconocimiento de hijos. En el reconocimiento de hijos, yo no decido mayormente, este, en base a la autonomía, algunas cuestiones, ¿no? Yo no puedo condicionar un reconocimiento. Yo no puedo revocarlo así nomás. Yo cuando firmo a un hijo mío, yo ahí sí me someto a todas las consecuencias legales. Ahí no hay margen de discusión. No obstante a ello, pareciera que no aplicara lo mismo en otras figuras. No solamente en contratos, pensemos también en matrimonio o en todo caso testamentos. Entonces, la gran distinción que hay entre el acto jurídico en sentido estricto y el negocio jurídico, según buena parte de la doctrina contemporánea y vigente hasta el día de hoy, es esa, una cuestión de autonomía, de, además algunos dirían una capacidad autonormativa, para que nosotros podamos poner nuestras propias reglas, velando siempre por nuestros intereses. ¿Ok? Esa va a ser la cuestión esencial respecto del negocio jurídico, tal y como lo podemos ver hoy en día. La definición un poco antigua con la que se hizo el código era que, claro, el acto jurídico en sentido estricto es voluntad del acto y el negocio voluntad del acto y efectos. Hoy día podemos ver más que es un poquito más allá, es un poquito más elaborada la definición. Y podemos partir de la idea que el negocio jurídico básicamente se va a centrar en una cuestión de autonomía o, como diría el profesor Rómulo Morales, capacidad autonormativa, ¿no? De los privados. Y evidentemente, todos estos hechos jurídicos concretos, llámese hechos en sentido estricto, actos jurídicos en sentido estricto, negocios, pues van a tener una serie de consecuencias que básicamente, esto ya me imagino que lo van a ver en otra ponencia o en todo caso en en alguna otra fuente, nos va a llevar a la idea de relación jurídica. Pero este es el esquema básicamente del derecho privado, ¿no? Eh, Ahora nos hemos quedado solamente, bueno, por una cuestión de tiempo, ¿no? En lo que respecta al hecho, acto y negocio jurídico.
porque de esa manera podemos, a fines de hacer un mejor estudio de la figura del negocio jurídico, diferenciarla de otras dos figuras, pero con un fin, que es poder definirlo mejor y entender qué cosa sí es un negocio jurídico y qué cosa evidentemente no es un negocio jurídico. ¿Correcto? Entonces, eh, ¿qué puede resultar vital para ustedes de cara a lo que va a venir en las siguientes charlas o días de curso? Uno, como ya dijeron en la sesión, bueno, en la exposición anterior, el libro 2 de nuestro Código Civil básicamente se centra en la idea de negocio jurídico. Artículo 140. El acto jurídico es aquella manifestación de voluntad destinada a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. ¿Ok? Pero claro, hay un tema con el nombre. Hay un tema con el nombre porque claro, el libro 2 se llama acto jurídico. Me pueden replicar. Profe, ¿se hubiera llamado mejor el libro 2 negocio jurídico? Eventualmente sí. ¿Por qué pasó esto? Bueno, hubo un error de traducciones, ¿no? Con el Código Civil francés, sobre todo, ¿no? Del cual nos hemos inspirado mucho, pero más allá de cuestiones de nomenclatura o de traducción, cuando se buscó importar el Código Civil francés acá en algunas cuestiones, lo más importante es que el libro 2 básicamente se centra en la cuestión del negocio jurídico, ¿ok? Eh, no tanto, de nuevo, este, enfóquense en las cuestiones de nombre. Más allá de que el libro 2 se llame acto jurídico, sabemos ya que en esencia, lo dijeron tanto en la exposición anterior como en esta, se basa en una cuestión de negocio jurídico. Luego hay un tema también adicional que ya me imagino que será motivo de estudio en otras oportunidades. La idea de esta sesión es que es bien cortita. Que también hubo un error en la configuración de muchos artículos del libro 2 porque claro, muchos están pensados solamente en temas contractuales y no están pensados, mejor dicho, para poder aplicar a otros tipos de negocios jurídicos, llámese matrimonios o testamentos, pero bueno, cosas de la dogmática, como yo les digo a mis alumnos. Lo principal de esta sesión, al menos, es que esta cuestión básica sobre términos y definiciones quede clarísima, ¿ok? Eh, a ver, si queráis, no sé si ya me voy a dejar de compartir un ratito. Uy, estamos con la hora, madre mía. Ya. Entonces, yo no sé, me dirá el anfitrión si yo puedo cortar acá o en todo caso damos pie a algunas consultas, ¿no? Del público, ¿no? Eh, Continúe, doctor, no hay problema. Continúe. Sí, porque ya había acabado prácticamente, ¿ah? La noción de esto es, bueno, las conclusiones ya las dije. En todo caso, claro, si alguien quisiera hacer una pregunta ahorita, yo con mucho gusto la puedo absolver. Este, si no, pues en todo caso, yo cierro aquí mi exposición. Ya, Raquel me pregunta, ¿cuál te parece un acto jurídico y un acto administrativo? Muy buena pregunta, ¿ah? Muy buena pregunta e interesantísima pregunta. A ver, primero que hay que distinguir ámbitos. El acto administrativo se hace contra la administración pública, ¿ok? Entonces, yo entiendo, de nuevo, por el conocimiento que yo tengo de derecho administrativo, que claro, escapa un poco del derecho privado, ¿no? Porque claro, cuando yo hago un acto administrativo, yo me refiero a actos de la administración pública para competencias y funciones propias de la administración pública. Llámese, no sé, pues, alguna resolución de la municipalidad de Lima, qué sé yo, o de alguna institución administrativa. Claro, tiene su propia reglamentación y tiene su propia manera de abordar, ¿no? Eh, que escapa, me atrevo a decir, del ámbito del derecho privado, en realidad. Pero me parece muy interesante esa cuestión. Este, pero claro, yo lo llevaría más a una distinción entre una cosa es un acto jurídico que podemos ser nosotros como privados, ¿no? Y evidentemente algunas instituciones públicas en su rol como privados, ¿no? Y otra cosa es un acto administrativo que ya se entiende dentro de las competencias, estipulaciones y consideraciones propias ya de la función pública de algunas instituciones, ¿no? Eso es lo que yo podría responder a grandes rasgos, ¿no? No sé si respondí adecuadamente tu consulta, estimada Raquel, o si no, si alguien más tiene alguna pregunta adicional, con todo gusto la puedo absolver ahora.
Ya está, ya. Sí, estaba silenciado, no sé por qué. Este, me dicen, ¿podríamos encontrar, Raquel me pregunta, ¿podemos encontrar actos jurídicos en un procedimiento administrativo? Sí, me atrevo a decir que sí, pero de nuevo, va a depender mucho de las particularidades, de algunos procesos. Por ejemplo, a ver, pienso yo, ¿no? Cuando la SUNAT hace una resolución para decirme, señor, pague la deuda que tiene, o la municipalidad, por ejemplo, señor, pague la deuda que tiene, qué sé yo, cuando yo pago, ese pago que yo hago es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque básicamente, este, no hay una plena voluntad que yo tengo sobre los efectos o la desencadenación de consecuencias, sino que básicamente ese pago va a culminar la relación jurídica, ¿no? Muy buena pregunta, igualmente interesante, ¿ah? Mariana dice, un ejemplo más sobre negocio que no sea contrato, hay un montón. Pensemos en matrimonios, pensemos en testamentos, por ejemplo, que son los tres por excelencia, ¿no? Eh, Melissa dice, excelente ponencia, muchísimas gracias. Sí, bueno, la sesión es un poquito corta, ¿no? Tenemos una hora apenas, pero bueno, yo, a ver, dejo mi correíto en todo caso, por si alguien quiera, me olvidé de colocarlo en la diapositiva, me van a disculpar, pero si alguien quiere alguna duda adicional, yo con todo gusto ahí dejo mi correo para quien quiera escribirme, ¿no? No tengo ningún problema. Me dicen por ahí, Víctor Córdoba, se puede comprender como acto jurídico las posiciones de bienes muebles en abandono, como por ejemplo la posesión de un vehículo abandonado. Interesante, interesantísimo. Yo diría que sí, podría ser. Además, tomemos en cuenta que, claro, a ver, este, pensemos en cuestiones de prescripción adquisitiva, por ejemplo, ¿no? O sea, el paso del tiempo, ¿no? Que me asigna propiedad, por ejemplo, ¿no? Eh, pero me parece muy interesante, ¿no? Eso que planteas. La prescripción adquisitiva como acto jurídico en sentido estricto. Mira, qué buen tema sería ese para un artículo. Ana Jimena me dice muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana Jimena, por la atención y por el comentario. Con todo gusto, si me vuelven a invitar, yo con todo gusto, esto lo seguimos, ¿no? Este, Mariana me dice, muchas gracias por nuestras dudas. Ya, chévere, muchas gracias, estimada Mariana, a ti por tu atención y por tu amable comentario. Pues, igual ya les dejé mi correíto, por si acaso alguien desea escribirme o tenga alguna consulta particular, ahí con todo gusto yo les atiendo sin ningún tipo de problema. En un procedimiento de contratación del Estado, ¿qué actos jurídicos se podrían encontrar? Muchísimos, pero me demoraría aquí explicando mucho. Pensemos en primero, más que no, un contrato laboral, pensemos, ¿no? Yo contrato con una entidad del Estado precisamente para laborar, perdón. Y claro, ahí estamos, de un lado yo como trabajador y del otro lado pensemos la institución del Estado, no tanto en un rol de función pública, sino en un rol también privado, porque busca contratar servicios, ¿no? Pero eso como uno de los tantos ejemplos que podría dar. A ver, me preguntan a mí por libros. Libros hay un montón, ¿no? Este, A ver, por ejemplo, yo recomiendo mucho las lecturas del profesor Rómulo Morales, ¿no? Que escribe muchísimo de este tema, tiene muchísima información, del doctor Aníbal Torres también, de la profesora Emanuela Navarrete, por ejemplo, que ha escrito muchísimo también sobre acto, negocio y hecho jurídico, ¿no? Creo que hay artículos inclusive que pueden encontrar en la web sin ningún problema y si gustan, me escriben a mí y yo les paso el material que tengo, ¿no? Que es el que yo uso también cuando dicto este curso. No hay ningún problema en eso. Sí, doctor, muchísimas gracias. Gracias por haber respondido las interrogantes de los participantes. Ha sido una exposición dinámica, entendible y sobre todo cuando ha sido dictada por un ponente con un gran nivel académico como usted. Ha sido una excelente ponencia, doctor. Muchísimas gracias. Ya, creo que sí está. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo inmenso a todos. Ojalá que haya servido de algo. Yo trato de hacer lo mejor posible siempre. Y nada, yo he dejado mi correo por ahí. Por si a alguien le viene bien, me escribe con toda confianza. Yo no tengo ningún problema en poder contestarle sus dudas. Y nada, ha sido un gustazo con todos y con todas.
Gracias, doctor. Que tenga una excelente noche. Igualmente.